Amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Dile al que tienes a tu lado hoy. Dilo. Vamos a recuperar lo perdido. Dilo otra vez. Hoy vamos a recuperar lo perdido. Dale un aplauso al Rey. Hay un pasaje en la Biblia muy conocido por todos nosotros que está en Joel capítulo 2, verso 25, en el cual Dios nos promete restitución. En la versión de la Biblia de las Américas dice así: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa palabra, compensar, quiere decir dar una cosa o beneficio para reparar un daño. Todos nosotros, desde la infancia, hemos sido víctimas del ataque del enemigo sobre nuestras vidas. Y la promesa que Dios nos está haciendo es que nos va a compensar por todos esos daños. Pero hay varias cosas que nosotros debemos hacer para que Dios nos restituya todo aquello que hemos perdido. Amén. Una de las cosas es perdonar. Di conmigo, perdonar. Dile al que tienes a tu lado, perdonar. ¿Sabéis por qué los coches tienen un parabrisas tan grande y un retrovisor tan pequeño? Porque es más importante lo que viene de frente que lo que vas dejando atrás. Amén. Nadie puede conducir un coche mirando solo por el retrovisor, porque lo más seguro es que tenga un accidente. ¿Sí? ¿Te imaginas a alguien va conduciendo mirando por el retrovisor? ¿Qué es lo que va a suceder? Que tendrá un accidente, seguro, 100%. Por eso, mirar hacia atrás solo trae dolor. Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, pues la bendición viene de arriba. Así que es tiempo que te despojes de toda carga en tu vida y que sueltes a esa persona que te quitó tus esperanzas, que te ofendió, que te ridiculizó, que te abandonó, que te robó el gozo, que te quitó la honra, que te robó lo que era tuyo y te arrebató tu lugar y tu bendición. Hoy tú tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Tienes que perdonar y mirar hacia arriba, porque de ahí viene toda la recompensa para tu vida. En el Salmo 121, versos 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesitas perdonar. Necesitas desatar perdón para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Hay personas que viven con falta de perdón en sus vidas que no avanzan, no saben ni por qué, pero no avanzan. Y una de las cosas es porque dentro de ellos hay falta de perdón. Tienen raíces de amargura que no les dejan avanzar, y como pasa tanto tiempo, muchas veces se olvidan y creen que está todo solucionado. Pero cuando no ha habido un perdón genuino, esa raíz de amargura ha ido pudriendo su carácter, ha ido pudriendo su personalidad. Y llega un momento que esa persona es amarga, está amarga. No sabe ni ella misma por qué, ni él mismo el por qué
tiene esos arrebatos de ira. Esos arrebatos que le dan y no sabe por qué salta por todo, o cuando le hacen un daño que por de alguna manera tiene que ver con aquello que le pasó, salta como en defensa. Y todo eso es por una falta de perdón. Por eso el perdón es un arma del cristiano para alcanzar toda la bendición de Dios en sus vidas. El perdón, perdonar, vivir una vida de continuo perdón, te libera, te sana y te hace alcanzar tus imposibles. Porque nunca vas a poder avanzar si vives amargado. Nunca vas a poder avanzar si no perdonas, si vives mirando por el retrovisor. No se puede vivir una vida mirando por el retrovisor. No se puede vivir una vida acordándote de lo que te hicieron. Porque siempre vas a descargar tu ira con quienes te rodean. Un ejemplo. Mujeres que sufrieron en un matrimonio pasado, con una pareja pasada. Esa pareja se fue, los dejó, pero ella no logró superar aquello que le sucedió y cada día se acuerda de lo que aquel hombre la hizo sufrir, de cómo le pegaba, de cómo la insultaba, de cómo la degradaba como persona y cómo la mantenía anulada. Y todo eso ha generado una ira que no se sostiene. Pero ¿qué pasa? Que esa persona después conoce una nueva pareja, tiene una nueva persona que viene a su vida y se casan y hacen las cosas bien con Dios. Pero esta mujer no perdonó a su pareja pasada. ¿Qué sucede? Que con esta pareja nueva, aunque él no repite los patrones que sucedían con aquella persona, esta, como está tan herida, derrama sobre esta persona su frustración y le hace pagar, en buenas palabras, los platos rotos que aquel cometió, se los hace pagar a este. No tiene culpa, no sabe ni por qué, pero está sufriendo este hombre lo que esa persona pasó en un tiempo pasado. ¿Qué ha sucedido aquí? Que la falta de perdón ha roto la vida de una persona también, pero también ha comenzado a romper el matrimonio, un nuevo matrimonio, porque no se ha podido perdonar. Amén. El perdón es vital. No puedes crear nada si antes no perdonas. No puedes crear una nueva familia o crear algo si tú no perdonas. El perdón tiene que ser una parte importante de la vida cristiana. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? No, te digo, hasta 70 veces 7. ¿Es un número? No, es una forma de hablar en la cual el Señor dijo, no hay. No hay un número. O sea, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7 al día. O sea, vive una vida de continuo perdón. Pero pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Bueno, pero sí sé lo que le hicieron a Jesús y Él fue capaz de perdonar. Y si Él fue capaz de perdonar, tú también eres capaz de perdonar. Porque recordemos siempre que Jesús vino como hombre y sufrió como hombre y se despojó de toda su gloria para dar su vida por ti. Y cuando estaba en la cruz crucificado sufriendo lo más grande, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí los perdonó. Y hay gente, hay personas que dicen, bueno, pero Jesús era Dios. No, cuidado, Jesús era Dios, pero vino en forma de hombre y Él pasó por todo aquello como hombre. Sufrió como hombre y murió como hombre. Aunque después resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Así que no pienses nunca, bueno, pero Jesús pudo porque Él era Dios. No, no te equivoques. Sufrió. Es más,
sudó gotas de sangre de la angustia que tenía por lo que iba a pasar. Así que nadie diga que Jesús fue capaz de pasar por eso porque era Dios. No, porque sufrió como hombre. Amén. Amén. Por lo cual, hay que vivir una vida de continuo perdón. ¿Quieres alcanzar tus metas? Te pregunto, iglesia, ¿quieres alcanzar tus metas? ¿Quieres alcanzar tus metas? Pues entonces comienza a perdonar. Perdona, pero perdona dejando de mirar al retrovisor. Perdona y comienza a mirar a lo que tienes enfrente. Amén. Dar un aplauso al Rey. Y después que has perdonado, tienes que usar las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Hay armas espirituales que tú y yo tenemos para ir contra el enemigo. Y es tiempo de que nos coloquemos la armadura y vayamos a por lo que es nuestro. Haciendo uso de esas armas espirituales que Dios nos ha dado y que el diablo no puede resistir. Una de ellas es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, pero aquí quiero puntualizar algo. Hay como una especie de forma de hablar de las personas que dicen, delante de Dios te digo, o delante de Dios digo esto. No, Dios, cuidado, porque puedes estar incurriendo en un pecado que se llama tomar el nombre de Dios en vano. Es como una manera de hablar, pero no quita de que tomas el nombre de Dios en vano. Por lo cual, nunca digas algo si estás mintiendo. Es más, quítate esa frase de la boca. Quítate esa frase de la boca. Delante de Dios, delante de Dios. No, no, no. Eso lo decía Elías. Cuando hablaba con alguien decía, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios en la cual estoy. Pero era porque estaba en la presencia de Dios. Así que nunca digas delante de Dios, porque pones a Dios como testigo y a lo mejor estás mintiendo y Dios mismo te va a acusar y lo vas a tener en contra. Amén. Cuidado con las frases hechas que meten a Dios por medio. Cuidado. Amén. Ahora, el nombre de Jesús tiene poder. Fíjate que los que creen en el nombre de Jesús les ha sido dada potestad para ser hechos hijos de Dios. Otra cosa, todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Que es por la fe en el nombre de Jesús que hay sanidad. Amén. Que el nombre de Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser hechos salvos. ¿Por qué? Porque solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. El nombre de Jesús tiene poder. Los demonios salen fuera en el nombre de Jesús. Los demonios se enmudecen en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Jesús es el único nombre en el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, del 9 al 11. Amén. Y que todo lo que hagamos de palabra o de hechos debe hacerse en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Jesús tiene poder. Y que cuando te enfrentas al enemigo y estás en la presencia de Dios, dice, en el nombre de Jesús te digo, suelta mi familia. En el nombre de Jesús te digo, suelta mi trabajo. En el nombre de Jesús te digo, suelta mi mente. Porque tú
tienes autoridad dada por Dios para enfrentar al enemigo. Amén. Son armas espirituales, que muchas veces por el lenguaje cristiano coloquial, la gente dice, bueno, en el no, y parece que pierde su esencia, pero su esencia no se pierde. Piensa, tienes que hablar con autoridad, tienes que desatar con autoridad, tienes que hablar con autoridad. Y cuando tú nombres el nombre de Jesús, hazlo con autoridad, creyendo lo que tú estás diciendo. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. La sangre de Jesús tiene poder para purificación de pecados. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Amén. Su sangre derramada en una cruz nos da vida eterna. Por ese sacrificio de Jesús en la cruz, de derramar su sangre, hoy tú y yo podemos tener comunión con Dios. Porque el velo se rompió y ya Jesús nos dio la entrada al Padre a través de su sangre derramada en la cruz. Tú hoy puedes tener comunión con Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Jesús tiene poder. Te da victoria contra el enemigo. Te da protección contra el enemigo. Me cubro con la sangre de Cristo. Protección de tu casa, de tu familia. Es un arma, di conmigo, un arma. Un arma espiritual que nosotros como cristianos tenemos que levantar. Tenemos que levantar. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que hacerle la guerra al enemigo para recuperar, para que nos devuelva todo aquello que nos ha sido robado, incluso desde nuestra infancia. Personas que no han tenido una buena infancia, porque Satanás le robó su infancia, su niñez, su adolescencia. Pero déjame decirte que el gozo que perdiste allí, Dios te lo puede dar ahora. Y tener ese gozo, poder tener incluso la dicha de poder disfrutar con tus hijos hoy y vivir un gozo hoy con tus hijos que no viviste tú cuando eras niños. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dar un aplauso al Rey. La ofrenda. Hay gente que viene por costumbre a ofrendar, por ejemplo. Lo hacen como algo parte del culto. O sea, la alabanza, la adoración, la ofrenda, la prédica. Dice, ay, bueno, en el momento de la ofrenda, coge cualquier cosa, lo que sea, y viene y ofrenda porque es el tiempo de la ofrenda. No. La ofrenda es un arma espiritual. Es un arma espiritual que tú tienes para venir y sembrar por tus finanzas. Venir y sembrar por lo que Satanás te robó. Dices, en el nombre poderoso de Jesús yo traigo esta ofrenda al altar para Dios, para que tú me des y me hagas recuperar lo que perdí en el pasado. Señor, porque tú eres Dios ayer, hoy y por los siglos. Y yo sé que eres el mismo hoy que ayer. Y tú vistes lo que yo perdí ayer, pero tú sigues siendo el mismo hoy y serás el mismo en el futuro. Así que yo hoy traigo esta ofrenda al altar para que, Señor, tú me des aquello que yo perdí en el pasado para poderlo disfrutar en el presente y yo tenga algo bueno para mis hijos en el futuro. Amén. Amén. Escúchame bien, es un arma. Un arma. La ofrenda es ese abono que tú das para tus finanzas.
que hacen que crezcan tus finanzas, que hacen que tus finanzas estén protegidas. Porque cuando tú le crees a Dios, la fe mueve la mano de Dios. Y cuando tú le crees a Él y tú vienes y siembras, la siembra, mi hermano, tiene poder. La siembra tiene poder. Tú fíjate, si la siembra tiene poder, que Satanás lo imita todo. Satanás lo imita todo. Y entonces están aquellos que hacen ocultismo y cierta clase de cosas que atan a las personas a que les paguen y les paguen y les paguen por las cosas que hacen, y atan sus vidas, y esas personas están temerosas y no dejan de pagar, porque Satanás sabe que esos son siembras en las tinieblas, y esas vidas quedan atadas para perdición y para maldición. Pero cuando tú vienes a Cristo y tú siembras en el reino de Dios, tu vida es para libertad. Pero lo bueno es que esa siembra que tú haces es para ti, es para tus hijos y es para tus nietos. Porque Dios, cuando mira, no mira únicamente a la persona, sino está mirando tu descendencia. O sea, las bendiciones de Dios no son individuales. Las bendiciones de Dios son generacionales. Son para ti, para tus hijos y para tus nietos. Porque de la misma manera que Dios persigue la maldad desde la tercera hasta la cuarta generación, Dios también da la bendición hasta 10 generaciones. Dios está para bendecirte, para sobreabundarte, para levantarte. Pero nosotros tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha dejado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Necesitamos, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que las personas lean la Biblia, lean la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios, hagan el discipulado avanzado. ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca la palabra de Dios, conozca la Biblia. No te puedes quedar únicamente con lo que se predica, te tienes que quedar con lo que se predica, pero tienes que ser alguien que se introduce en las líneas de la Biblia, escudriña la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante que tú conozcas la palabra de Dios para usar la palabra de Dios a favor tuya, contra el enemigo. Fíjate si es importante que tú hables lo que Dios habla, que tú declares lo que Dios está declarando, lo que Dios está hablando, porque en ello hay libertad, haces retroceder al enemigo, haces que el enemigo retroceda. Jesús mismo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por Satanás, Satanás intentó tentar a Jesús con la palabra, tergiversando la Biblia. Pero Jesús le respondió con la misma palabra. Le respondió con la palabra y Satanás huyó. Es la palabra de Dios la que necesitamos para hacer frente al enemigo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, eso que nosotros leemos queda en nosotros, en nuestro espíritu. Y cuando es el momento en el cual nos hace falta, el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y vas a comenzar a hablar, te vas a acordar, vas a decir, wow, me ha venido así, como de repente, wow, me sabía este versículo, me sabía este, ¿sabes por qué? Porque tu espíritu fue guardando lo que tú escudriñaste, las palabras que tú leíste. El Espíritu Santo hizo que tu espíritu lo retuviese y cuando te hace falta lo sacas fuera. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Di conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. No dejes que el enemigo te engañe.
la oración, la lectura de la palabra, la intercesión. Necesitamos ser personas del reino que pelean, que le ganan centímetros y centímetros al enemigo, que le ganan a cada paso. El enemigo viene contra ti, pero delante de ti huirá. Pero tienes que prepararte, ser alguien preparado, alguien que conoce bien quién es en Cristo, que conoce bien la palabra de Dios y que la usa de forma correcta. Cuando tú lees la palabra de Dios, saltan de la línea, saltan de esas líneas, los remas, las palabras específicas de Dios para tu vida. Que Dios va a traer promesas, semillas de grandeza para ti, para que vayas hacia adelante, para que tu vida sea dirigida y a la misma vez te va a dar las armas para pelear contra el enemigo. Suba la alabanza. Tú y yo tenemos que ser esa clase de cristianos. Gente que pelea. Gente que le arrebata al enemigo. ¿Cómo te puedes dejar robar por el enemigo? ¿Cómo puedes estar tranquilo, sentado habiendo perdido todo? No, tú no estás para haberlo perdido todo, tú estás para ser un vencedor. Amén. Tú estás para ser un vencedor. Quiero contaros una historia. Había un hombre muy rico, extremadamente rico. Tenía de todo, tenía yates, barcos, mansiones, castillos, coches de lujo, tierras, cuentas bancarias en todos los lugares. Y había un hombre que era más pobre, que tenía su Biblia. Y había un testamento que le habían dejado que estaba guardado. Y le habían dicho, aquí está todas las cosas que te han sido dadas. Pero cada vez que este hombre pobre iba a leer el testamento, le sonaba el timbre. ¡Ring! Y era este hombre rico. ¡Hey! ¿Qué haces? Pues mira, estaba a punto de leer el testamento. No, hasta estar ahora leyendo. Venga, te invito a algo. Vamos a tomar algo. Y se lo llevaba afuera a tomar una cerveza. Y cuando ya había terminado y eso, y volví a casa, a lo mejor al día siguiente, a los 2 días, dices, oye, tengo interés, quiero ver a ver qué es lo que está escrito en ese testamento. Y cuando iba y leía, a lo mejor en el primer renglón, veía que lo que ese hombre rico tenía, que los coches de ese hombre rico no le pertenecían a él, al hombre rico, sino que le pertenecían a él, porque el testamento decía que le pertenecían. Entonces iba donde el rico le decía, oye, esos coches no son tuyos, son míos, porque el testamento dice que son míos, y se los tenía que entregar. Y cuando otra vez iba a leerlo, volvía al hombre rico y le decía, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, vente, vamos a ver una película, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? ¿Por qué no vamos a hacer tal cosa? Y iban a hacer tal cosa. Y él se privaba de leer el testamento. Pero después, cuando volvía a casa, al cabo de un par de días, volvía otra vez a leer el testamento y veía que los castillos y los barcos que ese hombre tenía, el hombre rico, no le pertenecían a él. No le pertenecían al hombre rico, sino que le pertenecían a él, eran suyos, porque el testamento decía que eran suyos. Entonces iba donde el hombre rico le decía, oye, ven acá. ¿Por qué tienes esos castillos? ¿Por qué tienes esos barcos? Si aquí dice, en el testamento dice que son míos, devuélvemelos, dámelos, porque son míos. Y él se los tenía que dar. Pero, ¿qué sucedía? Que cada vez que él quería ir, el timbre, el teléfono le sonaba, algo pasaba y no terminaba de leer el testamento. Pero cuando él se ponía a leerlo, veía que las cuentas bancarias, el dinero que tenía ese, el oro que ese tenía,
no le pertenecían al hombre rico, sino que le pertenecían a este hombre. Y entonces iba y se lo reclamaba porque el testamento decía que era suyo. Y el hombre rico, lo único que podía hacer era devolvérselo. Quiero deciros una cosa. En nuestras Biblias pone Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un testamento escrito de Dios para nosotros. Y todo lo que Satanás tiene no le pertenece. Nos pertenece a nosotros. Porque el testamento dice que nos pertenece. Amén. Así que lo que Satanás te robó es únicamente temporal. Porque el testamento dice que es tuyo. Que es tuyo. Y hoy tú te tienes que levantar en este lugar para decirle al enemigo: escúchame bien, Satanás, tú me has robado esto, me has robado aquello, pero el testamento dice que tú me lo tienes que devolver. En el nombre de Jesús, amén. Vamos. Amén.